Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. No podemos ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrollan el tráfico de drogas y de personas, el abuso y la explotación de menores, el abandono de ancianos y enfermos, varias formas de corrupción y de crimen. Al mismo tiempo, lo que podría ser un precioso espacio de encuentro y solidaridad, frecuentemente se convierte en el lugar de huida y de la desconfianza mutua. La proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en esos contextos, porque Jesús quiere derramar en las ciudades vida en abundancia, vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón de los desafíos como fermento testimonial. En cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir, peregrino por el camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. Peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar, peregrino que vas cansado de tanto andar. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos llama siempre a la conversión en este tiempo de Cuaresma, y la fuerza del Espíritu Santo que nos da nueva vida, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía recordando a la mujer paraguaya. Agradecemos al Señor por nuestras madres, agradecemos al Señor por la mujer que el Señor nos ha dado como mamá. Y especialmente entonces nos dirigimos también en este 24 a la mamá de Jesús, que es María Auxiliadora de todo ser cristiano. Pedimos que nos acompañe siempre en nuestro caminar. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador,
ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Mira con bondad, Señor, la entrega de tu pueblo, para que con la abstinencia corporal se renueve el alma de tus fieles con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre, ni animal, ni el ganado mayor, ni el menor deberán probar bocado. No pasten, ni beban agua, vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales, clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Por tu gran bondad, por tu gran compasión, borra mis culpas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni me retires tu Santo Espíritu. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen.
Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí se nos presenta ya el juicio, es decir, cómo nos estamos nosotros encaminando hacia el momento, hacia el tiempo de la resurrección, porque peor la yaguatañena. No nos olvidemos y no nos distraigamos del elemento fundamental y central hacia dónde estamos caminando. La Cuaresma, su función, el objetivo principal de estos 40 días es justamente encaminarnos a una preparación del corazón de la vida, sensibilizarnos para poder llegar a nuestra propia resurrección. Es la resurrección, ayer decíamos, de la comunidad, cuando escuchábamos la oración que Jesús nos enseñaba. Solamente hablamos de una partecita, ¿verdad?, del Padre nuestro, de la comunidad. Ahora nos está queriendo sensibilizar la palabra de Dios a través de estos ejemplos, de esta reina, dice que viene de Saba, allá del sur, y viene para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero al final después te presenta y te dice: mira que aquí hay alguien que es mucho más que Salomón. Es decir, te presenta la actitud del hombre que está siempre en búsqueda. Tenemos que mirar un poco y tenemos que decir, a ver, cómo estamos nosotros. Porque después te pone otro ejemplo muy lindo, lo que escuchamos también en la primera lectura. Porque en esa primera lectura te pone luego, ¿verdad?, a Jonás. En el capítulo 3, el que va a Nínive, después de mucho también, él obedece. Pero aquí no es tanto ahora centrarnos en la figura de Jonás, sino que en la reacción del pueblo, en la reacción de la gente. Porque upeoto la ñande ya piana con la ñande reflexión vejina ya es japona ñaña mindu uja ya es jape ñande yaramba epala he ñande teramba epala he isea ñande y que tu hanguay se ñañemo acrui aye, o sea, sensibilizarnos, que nos toque el Señor en el corazón, y nosotros podamos decir, bueno, a ver, ¿cómo recibimos esa palabra de Dios? ¿Cómo nosotros entonces abrimos el corazón, la mente a eso que Él nos está queriendo decir? Y te pone la reina del sur, que se levantará, dice, contra los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué? Porque fíjense, te está diciendo que esa reina, ella ni conocía el judaísmo, porque está hablando a los judíos en este momento, ¿verdad?, que no le quieren escuchar a Jesús, que no quieren entonces convertirse, que no quieren hacer ese cambio, cambiar mentalidad, cambiar chip, porque ese es el objetivo principal de esta Cuaresma,
cambiar mentalidad, metanoia, que quiere decir justamente ponernos en camino para cambiar nuestra idea de lo que nosotros pensamos, de querer considerarnos autosuficientes, dioses, en síntesis, ¿verdad? Y esta mujer, ¿qué hizo? Vino de los confines de la tierra para escuchar, para escuchar. Escuchar significa después obedecer. No nos olvidemos, varias veces hemos explicado, Shema Israel, obedece Israel, vive Israel, haz esto Israel. Y vino de los confines de la tierra para escuchar esa sabiduría de Salomón. Pero ahora atención, que aquí incluso hay alguien que es mucho más que Salomón. Es Dios, el que está ahora, que se ha encarnado. Viene y nos muestra este camino de salvación. Es el camino de la redención. Entonces es Jesús mismo el que nos está hablando. La encarnación de Dios. Alguien que es más que Salomón. Y después nos pone esta otra comparación con Jonás, como ya dije, que hemos escuchado incluso una partecita del libro de Jonás, capítulo 3, del 1 al 10, hoy estuvimos escuchando, ¿verdad? Que Jonás, que por fin responde al Señor y va y predica. Y ustedes escucharon muy bien, ¿verdad? Cómo esta gente dice que al final, al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, después de haber predicado Jonás. A pesar de que Jonás no tenía gran interés en que los ninivitas se convirtieran. Él no tenía mucho interés. Recuerden que toda la parte de Israel fue destruida justamente por Asiria. Asiria, y Nínive es la capital de Asiria. Y ahora entonces es como decirle a tu ultra enemigo, yo tengo que ir a predicarles para que se conviertan porque Dios les quiere salvar. Porque Dios, pobrecito, le ama demasiado. Enemigos y nada. Por eso es que Jonás huye del Señor. Él no quiere ir a predicar, él no quiere ir a anunciar y ofrecerle el perdón a su enemigo. No quiere ofrecer el perdón a su enemigo. No quiere ofrecer la misericordia de Dios a su propio enemigo, ¿verdad? Y también nosotros, no sé hasta qué punto haríamos algo así, ¿verdad? Nos duele, nos cuesta. Pero en fin, al final él hace ese camino, hace ese esfuerzo después de todas las peripecias que pasó también capítulo 1 y capítulo 2 de Jonás. Lean un poco, que es muy interesante. Pero aquí nos encontramos ya en esta tercera partecita y él al final se va. Él predica y va. Después del capítulo 4 también pueden seguir leyendo, que es interesante, porque él se va y se sienta y espera, quiere ver la destrucción de Nínive, porque es luego su requete enemigo, ¿verdad? Pero sin embargo, él no esperaba esto. Entonces dice que el rey mismo, cuando escuchó todo esto, cuando la noticia llegó al rey de Nínive, ellos venían de primera lectura, se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. ¿Me entendemos? Entonces, esto es algo inesperado. Ustedes saben lo que significaba Nínive. Ustedes saben lo que significa vivir en la opulencia. Ustedes saben lo que significa ser rey de Nínive en ese momento. El imperio más poderoso, el imperio más cruel que existió en la historia también. Nínive, los ninivetas, ahí estaba la capital de Asiria. Y entonces, sin embargo, este rey, ante la prédica, ¿verdad? Y les dice, bueno, ustedes están aquí, están abusando de la misericordia, del amor de Dios. Ustedes están confiando en el dinero, están confiando en la opulencia, están confiando en su propia fuerza, están confiando en lo que ustedes son o lo que ustedes han conseguido a través del dinero, del poder, de la organización. No, señor. Pero entonces ese rey se levanta, se quita la ropa, se viste de penitencia. Además dice, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio. Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni ganado mayor, ni el menor, ni el mayor, deberán probar bocado. Esta es una forma también un poco exagerada para darnos a entender. Medio, el que está escribiendo medio opucasé, ¿entendiste? Medio opucasé de sus lectores. Para decirte cómo es que esta gente entendieron que era un tiempo de gracia que Dios le estaba ofreciendo y fueron capaces de incluso decretar, el rey mismo decreta, que ni el animal
doy uyanando caruñana. Teomi cureve, teomi decretar llueve guaraní que carute, anigue yo puedo llover. Imposible, ¿verdad? Pero es una forma irónica de decir que hasta los animales se ponen en penitencia porque entienden la gracia y la misericordia de Dios. Quiere decir que nosotros hasta somos peores que los animales cuando no nos dejamos tocar por Dios para convertirnos. Upeacola dice, entonces somos más duros que los mismos animales. Él decreta para los animales y los animales también. Miren lo que pasa después. Que los animales dicen, no pasten ni beban agua, vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Hombres y animales, ¿verdad? Entonces te llama la atención. Y sí, porque esta es una forma muy interesante, ¿verdad?, de explicar, de leer a través de este cuento, ¿verdad?, de Jonás. Nos está haciendo entender cómo es que Dios llega, ¿verdad?, hasta lo imposible y sin embargo nosotros seguimos siempre con lo nuestro. Y miramos y observamos, pero no nos dejamos tocar. Y entonces dice, clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Eso dice el rey de Nínive. Conviértanse de la violencia. Como yo les estaba diciendo, era el imperio más violento dentro de la historia del mundo. Imagínense que ellos fueron los que inventaron la crucifixión contra sus enemigos. Estamos en el año 800 antes de Cristo. Inventaron la crucifixión. Los romanos después, ellos van a tomar esto de la crucifixión que aprenden de los asirios y ellos sí lo van a perfeccionar después. Los romanos eran un poco así, ¿verdad? Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Eso es lo que dice el rey. Y entonces, al ver todo lo que los ninivetas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas y no les había hecho, que les había hecho y no las cumplió. ¿Se dan cuenta? Queridos hermanos, este es el mensaje principal. El Evangelio nos habla de esta mujer, de esta reina también que viene del sur, de Saba, para escuchar la sabiduría, pero aquí hay una sabiduría que nos llama a la conversión y ella se convierte y va. Y aquí te pone el otro ejemplo, el de Jonás, que él va a este imperio que era tan sanguinario, tan sangriento, pero sin embargo también escuchando la noticia, la buena noticia del Señor. Ellos también se convierten, se ponen ropa de sayal, se visten y se convierten. Ahora entonces, conclusión, la pelota y la bomba viene a nuestro corazón y a nuestra vida. El Señor nos pide lo mismo. Nos está diciendo, conviértanse, cambien de vida, cambien su manera de pensar, dejen de robar, dejen de ser corruptos, dejen de engañar, vivan en la fidelidad, comprométanse, todo lo que es, cada uno sabe a dónde, hacia dónde tiene que apuntar, en dónde le aprieta su zapatito. Bueno, queridos hermanos, pidamos esa gracia al Señor hoy en esta Eucaristía. Dejémonos tocar, sensibilizar por esta prédica que el Señor nos pone en el corazón. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra Iglesia, para que dé siempre señal de esperanza y la palabra de Dios ayude a los fieles para reconocer sus pecados, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros pastores, para que sigan presentando a los hombres nuevas señales de vida y de salvación en Jesucristo, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los que sufren enfermedades, para que nuestro testimonio
los anime y nuestro ayuno material y espiritual los alimente. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los alejados de Dios, para que tengan un corazón arrepentido y se abran al don de la fe, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos nosotros, para que tomemos en serio el tiempo de la Cuaresma y demos signos de conversión, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros hermanos difuntos, para que alcancen la salvación por la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte aquí en público y aquellas que nosotros tenemos guardadas en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones que nos has dado para consagrarlos a ti. Concédenos que los sacramentos que celebramos sean para nosotros remedio de eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza
del corazón, y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón a las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa, sobre nuestro obispo, y todos los miembros de la Iglesia. Sepamos discernir los signos de los tiempos, crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Con los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir esa oración que Él mismo nos ha enseñado para dirigirnos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. Dejaste el sepulcro vacío, la muerte no te derrotó, la piedra que te detenía, el día tercero cayó. Hey, que haces nuevas todas las cosas,
que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Me entregas una nueva vida, renuevo en ti mi amor, me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Oración final. Dios nuestro, que no cesas de nutrirnos con este sacramento, purifícanos, Señor, y concédenos que este alimento recibido nos alcance la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madre hoy en este 24 del mes, a María Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos hermanos, hemos concluido nuestra Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Y que viva María Auxiliadora. Y que viva la mujer paraguaya. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital. Pero este crudo otoño los hubo que separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos, y preocupada yo pensaba así. Es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo Eucaristía, quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. Gloria
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.